secretaria dará lectura a la cuenta. Para esta sesión se ha recibido el reemplazo del diputado señor Carlos Bianchi por el diputado Néctor Ulloa. Igualmente solicitó audiencia respecto del proyecto FES don Juan José Ovach Granifo, es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Ciencia de Administración y Administración Pública y Desarrollo Internacional por la Universidad de Harvard. A lo largo de su trayectoria pública, señala, ha desempeñado diversos cargos, entre ellos investigador asociado del Centro de Desarrollo Internacional de Harvard y director de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables del Ministerio de Economía. Y pide entonces, como académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director ejecutivo del Centro de Estudios Horizontal, audiencia para el proyecto FES. Y eso, presidente, el otro de la ley de presupuesto. Muy bien, algo sobre la tabla para que veamos un tema de los proyectos que se vienen, sobre la cuenta que diga, ¿no? Ya. Miren, yo quiero, diputado, quiero que resolvamos lo siguiente. Está no sé si vieron la tabla de la próxima semana. Para el martes está el proyecto este del salario mínimo y para el miércoles está el otro que teníamos pendiente del Ministerio de Medio Ambiente sobre los residuos orgánicos, que nos faltaban un par de exposiciones. ¿Se acuerdan o no? Sí. Sí, nos faltaba la exposición de los gobiernos regionales. Sí, No la sé. exposición, la exposición de Agorechi, ¿se acuerdan o no? ¿Lo recuerdan? Y de ahí votar eso, eso era rápido, pero eso está para la tabla del miércoles. Entonces, me gustaría que pudiéramos dar propuestas para ver cómo lo hacemos para poder llegar al martes con el salario mínimo. Diputado Donoso. Presidente, lo que tenemos a la vista, digamos, es una tentativa, por lo tanto puede cambiar. Y los comités pueden poner el miércoles el salario mínimo si es que se cumplen los tiempos de la urgencia, no hay problema. O cualquier otro día. En el fondo, el desafío es cumplir los tiempos de la urgencia, no que esté en la tabla tentativa. Eh, y por lo tanto, revisado aquello, yo le propongo que la próxima semana recibamos los invitados a la multigremial y a Libertad de Desarrollo, propongo yo. A la multigremial. Sí, ¿alguien más? El diputado Sáez. Gracias, presidente. Entonces, siguiendo lo que señalaba el diputado Donoso, esos invitados estarían para la sesión del lunes en la tarde. Todos los invitados respecto al salario mínimo y el martes votaríamos en la mañana o en la tarde. Ahí me pierdo un poco cómo seguimos. O bien, si es que no hay sesión el lunes, que todos los invitados expongan el martes en la mañana. No sé si tomamos el acuerdo finalmente de que sea a las 8:30 de la mañana. Si no es así, ver si es posible. Y en la sesión ordinaria en la tarde votaríamos. ¿O me equivoco? ¿Alguna otra palabra? Diputada Roja. Sí, bueno, saludar a quienes están sumándose a la comisión. Presidente, tengo dos propuestas. Una, que el día martes en la mañana votemos salario mínimo y el día martes en la tarde votemos el proyecto de residuos orgánicos de medio ambiente y que desde ya informemos que necesitamos que se cambie salario mínimo para el miércoles. Pero además yo le quería solicitar, y dado que esta semana igual hubo varias intervenciones referidas a los días en que hemos estado sesionando, que pudiésemos ordenar, de acuerdo a las preferencias mayoritarias de los integrantes de esta comisión, una prelación en los días extras, porque, o sea, en los horarios que son extraordinarios, porque entiendo que hay algunos que prefieren que no se vote el lunes y otros que preferirían que nos citen el jueves mejor cuando sea necesario y otros que pueden preferir que se nos cite los horarios paralelos a sala y usted puede hacer cualquiera de esas, pero creo que igual sería bueno tener la información de cuáles son más cómodos para la mayoría de la comisión, de manera que no estemos todas las semanas
teniendo la misma discusión de por qué se cita el lunes o por qué se cita el martes y miércoles o por qué se cita el jueves, porque de nuevo es su atribución, pero podríamos tener un orden más claro de cuál es la prelación respecto de la de lo que le acomoda, digamos, a la mayoría de los integrantes y que usted ahí pueda ir jugando con ese conocimiento o con esa información a mano. Pero digo que los veamos los dos el martes, entendiendo que hasta ahora no tenemos acuerdo para que los lunes ocurra una votación, porque si no, igual estamos viniendo los lunes. Entonces, usted sí nos podría citar a votar un lunes. Muy bien. Creo, diputado Sauer. Ah, ya. Lo que pasa es que hay otro tema. Necesitamos sacar salario mínimo este mes, po. Todos sabemos eso, ¿cierto? Creo que la semana distrital no es la misma que la semana regional. ¿Ah? No coincide. La nuestra es la última, pero la del Senado es la anterior. Por lo tanto, tenemos ahí 2 semanas perdidas de este mes que no se va a poder tramitar el proyecto. O sea, lo tenemos que sacar antes en el fondo de la próxima semana, porque si no, no se alcanzará a ver en el Senado ni acá, si es que pase lo que pase. Entonces, yo propongo lo siguiente, para que lo conversemos, ¿ya? Para que no se vayan a asustar. Que el lunes recibamos la audiencia, todas las audiencias que aquí estimen convenientes sobre este proyecto del salario mínimo y que lo votemos paralelo a la sala en la tarde, a las 5:30. ¿Mm? ¿Mm? El lunes en la tarde. Y ahí cumplimos. Lo que pasa es que corremos el riesgo de que no salga este mes, po. Diputado Sauro. Presidente, mire, yo le quería proponer que el lunes recibamos invitados y el martes, si es necesario también, lo votemos el martes, para que esté listo para votarse el miércoles, porque necesitamos una hora nomás para hacer el informe, y por lo tanto, si lo votamos el martes a todo evento, yo no tengo ningún problema con que el lunes y martes recibamos invitados, porque igual va a haber gente que va a querer venir. Entonces, un día solamente para invitados el día lunes no creo que alcancemos. Diputada Ayomans. Yo creo que lo importante también es que se pueda fijar cuándo en sala se vota, ¿cierto? El Porque martes. si Mm. está en la tentativa del martes, entonces para eso, claro, no Sí, tendríamos que votar sí o sí antes nomás, po. ya tengo otra propuesta. Sí, tengo otra propuesta. Que recibamos el lunes la audiencia, el martes en la mañana, antes de la sesión, y en la tarde, o sea, terminemos de votar el proyecto en la tarde, pero en la mañana despachar el de residuo, que ese es más rápido. Esa es una exposición, recuerden que es una pura exposición que queda y la votación que son, me parece que eran, no sé cuántos artículos eran, re poquito. Y votar el martes en la tarde este proyecto. Terminar con la audiencia si es que queda alguna y votarlo. ¿Les parece? ¿Sí? Y el lunes en la mañana despachamos el de residuos, que ese es más corto. Va el martes en la mañana. ¿Les parece? Sí, listo. Y vamos a pedir de que pasemos el del salario mínimo el martes para el miércoles. Ya. Entonces, habíamos quedado en la respuesta del ministro, que yo espero que sea lo más acotado posible, porque nos quedan más sesiones, po. Entonces, ministro, tiene la palabra para que pasemos después al objeto de la sesión. Muy bien, muchas gracias, presidente. Sí, vamos a terminar de responder las consultas, los comentarios que tuvimos en la mañana. Quería aprovechar la oportunidad para mencionar a propósito de los gráficos y los datos que tuvimos sobre la situación económica, que hoy día salió la encuesta CEP, hoy día se publicó la encuesta CEP, y lo que muestra es que en lo que se refiere a la situación económica personal, hay una mejora significativa y un aumento significativo de la población que estima su situación como buena. Por supuesto es minoritaria, como es normal en estos casos,
pero superior a aquella que estima que es mala, que baja en el periodo, y más o menos se mantiene constante la que estima que es regular. Y cuando se pregunta por la situación personal en los próximos 12 meses, las mejoras son mucho más notorias respecto de las encuestas anteriores. Entonces, para completar, dado que vimos cifras de crecimiento, empleo, cierto, inflación, ahí está también la opinión de las personas respecto de su propia situación económica. Quería mencionar también, ahí debería haber una lámina, respecto de un artículo que salió hoy día en La Tercera, sobre que compara el ingreso mínimo con el de otros países de América Latina. No sé si lo habrán visto, entiendo que está basado en un informe de la Universidad Diego Portales, em, y que señala que Chile pasaría, o sea, pasaría a tener el ingreso mínimo más alto de toda la región. Pero lo que pasa es que, ¿cierto? La magnitud del ingreso mínimo se da en un contexto en cada país, que es el contexto de su nivel de desarrollo, la situación de su economía. Entonces no es extraño que Chile tenga el ingreso mínimo más alto, porque al mismo tiempo es el país que tiene el ingreso per cápita más alto de la región, junto con Uruguay. Entonces cuando uno hace la comparación respecto de la relación entre ingreso mínimo e ingreso per cápita, Chile está más bien en la medianía de la región. ¿Ah? Entonces ahí, por ejemplo, hacía la comparación con Ecuador, pero Ecuador tiene un ingreso per cápita que es como la mitad del de Chile. Entonces, cuando uno hace esa relación, por supuesto, en lugar de ser primero, pasa a estar más o menos como en la mitad. Y Ecuador queda mucho más arriba, ¿cierto? Porque tiene un ingreso per cápita más bajo. Ya, dicho todo eso y yéndonos a las preguntas más económicas, tenemos ahí una gráfica que no sé si se puede proyectar. ¿Quién se lo pasaron? No la vamos a proyectar. ¿Ah? Pilar se lo daría. Ahí, el siguiente de ese. Eso ahí. ¿Ya? Entonces, si uno quiere establecer una relación entre el salario mínimo y ¿cierto? El empleo, la actividad económica, ¿cierto? Aquí hay dos canales. Uno que tiene que ver con el costo laboral, o sea, el costo para los empleadores, y otro que tiene que ver con el ingreso de los hogares, el ingreso de los trabajadores. El ingreso mínimo tiene esos dos efectos. Entonces, en el caso del costo laboral, el impacto que tenga sobre el empleo depende de hasta dónde, en primer lugar, el ingreso mínimo resuelve situaciones en las cuales, digamos, segmentos del mercado del trabajo en los cuales el poder negociador de los trabajadores es muy bajo, su organización es muy baja, y por lo tanto hay una especie de, llamémosle, sobre utilidad que tiene el empleador por esa razón. ¿Ya? Esa es la razón de existir de los ingresos mínimos en general. Si efectivamente esa es la situación, cuando mejora el ingreso mínimo, simplemente hay una distribución un poco distinta de esos resultados económicos, pero básicamente lo que se está haciendo es reducir el impacto del poder monopsónico que tienen los empleadores frente a trabajadores no organizados con poco poder de negociación. Otro elemento importante es, ¿cierto?, qué tipo de compensaciones pueden tener los empleadores por efecto del aumento del ingreso mínimo. En el caso nuestro hemos tenido estas compensaciones a las pymes, que ha permitido, ¿cierto?, amortiguar significativamente el impacto inicial de los aumentos del ingreso mínimo, particularmente en su componente real. Y, por supuesto, hay otros costos laborales que también inciden, no solamente el salario mínimo. Y esto, ¿cierto?, se confronta con tres cosas. Se confronta con la productividad, ¿cierto?, un tema que se planteó en la discusión. Está el tema de hasta dónde los aumentos de costos laborales se pueden traspasar a precios por parte de las empresas y qué es lo que pasa con los costos no laborales de las empresas. Entonces acá, ¿cierto? Lo que tenemos en el caso nuestro es que efectivamente hemos tenido
productividad estancada durante muchos años, pero el año pasado tuvimos un aumento de productividad, de acuerdo a lo informado por la Comisión Nacional de Productividad y Evaluación. En materia de precios, en general en Chile el traspaso de costos laborales a precios es muy débil. ¿Ah? Digamos, esto aquí gira un poco con mi experiencia en el Banco Central. En los países desarrollados en general es muy directa la relación entre costos laborales y precios. En Chile es bastante más débil, ¿ah? Por las propias características del mercado del trabajo, por el peso que tiene la informalidad en segmentos de la economía. ¿Mm? En términos de costos no laborales, es cierto, hay variables que han estado presionando los precios, otros que han apoyado en el sentido positivo. Entonces, lo que tenemos es que, claro, a primera vista, ¿cierto? Un aumento del ingreso mínimo implica un aumento del costo de contratación de trabajadores, al menos de los que están en ese segmento de ingresos, pero depende mucho de las características de las empresas que los ocupan, de hasta dónde en esos sectores hay cierto más poder hay menos poder de negociación de los trabajadores. Por supuesto también ha ayudado el tema de la compensación que se le ha dado a las pymes y más recientemente los aumentos el aumento de productividad que tuvimos durante el año pasado. Y luego por el lado de los ingresos, el salario mínimo, ¿cierto? Como cualquier componente de remuneraciones, contribuye, ¿cierto? A incrementar la masa salarial. Si al mismo tiempo no está cayendo el empleo, entonces el efecto sobre la masa salarial es más directo y es más positivo, y eso incide sobre el consumo de los hogares y la demanda interna. Entonces, es esta combinación, destacando especialmente el tema de que dentro de los márgenes en que nos hemos estado moviendo, el ingreso mínimo tiende a beneficiar más a trabajadores que tienen menor poder de negociación, dado que ha habido una compensación a las pymes, dado que más recientemente hemos tenido una recuperación de la productividad y dado que ha tenido un efecto positivo sobre el ingreso de los hogares, es en esa circunstancia que uno puede entender por qué durante este periodo, pese a haber un aumento significativo del ingreso mínimo, no ha habido una caída del empleo asalariado en particular, y no ha habido un aumento de la informalidad, sino que ha habido al mismo tiempo una reducción de la informalidad. Por supuesto que la reducción de la informalidad no tiene que ver solo con estas cosas y probablemente tiene más que ver con otros factores, pero el que se haya movido en la dirección correcta y contraria a lo que diría, ¿cierto?, el análisis más de equilibrio más parcial, es que ¿cierto?, es algo que hay que valorar. Entonces ese es un poco el análisis que uno puede hacer. Y hay que decir que hay muchos estudios en el mundo sobre el efecto de los ingresos mínimos sobre el empleo, y la enorme mayoría de esos estudios muestra una relación contraria a la lógica más de equilibrio parcial o más microeconómica. Pero nuevamente eso no quiere decir que haya el terreno abierto para subir el ingreso mínimo hasta cualquier nivel, porque llega un momento en el cual el efecto sobre los costos laborales va a terminar primando sobre el efecto sobre el ingreso de los hogares y desde los costos laborales hacia la inflación y hacia el empleo. ¿No? Entonces, por eso hay que buscar ese equilibrio. Yo creo que la experiencia de estos últimos 3 años es que había un espacio para mejorar el ingreso mínimo sin afectar el empleo, que fue bueno incorporar dentro de la política de ingreso mínimo hasta temas como las compensaciones de las pymes, y que además fuera acompañado de un aumento de las transferencias del Estado a través de la asignación familiar, el SUF y los bonos que van a los hogares de menores ingresos, así como el bolsillo familiar electrónico en su momento. Entonces, esa combinación ha sido positiva, pero por supuesto, mirando hacia más largo plazo, este tipo de equilibrio, de análisis de equilibrio más general,
por supuesto tiene que irlo actualizando para tener claro cuáles son los límites que no se deberían cruzar. Gracias, presidente. Ya. Perdón, había una última lámina que es hay una última lámina que es la Ya. versión correcta del informe financiero. Muy bien. Diputado Sauerbaum, diputado Mellón. Gracias, presidente. Bueno, el ministro hace alusión a la CEP de hoy día. Dentro de la misma CEP, el 49% cree que su situación económica es mala, muy mala, y un 44% consideró que es la próxima tarea más importante en los próximos 10 años recuperar el nivel de crecimiento. Entonces, el ánimo no es el más optimista entre los chilenos. Pero yo quisiera hacer alusión a aquí, como que se ha evitado hablar de cifras concretas, porque yo preguntaba en la mañana y también el diputado Ibáñez respecto del efecto que ha tenido estas alzas de salario mínimo y las medidas tomadas, como la rebaja horaria de 40 horas, como cierto el aumento de cotización previsional. Y en el último informe de política monetaria del Banco Central de diciembre, hay una clara alusión a la caída en el empleo de las empresas afecta al salario mínimo en promedio del 4,8%, y también se da a conocer que hay un aumento de un 1% en salario promedio de las empresas inducidas por el salario mínimo. Eh, Estas van reduciendo, ¿cierto?, la contratación paulatinamente, y por lo tanto hay todo un análisis respecto de los efectos que ha tenido, y eso es lo que nosotros preguntábamos en la mañana, porque está bien, nosotros entendemos la buena intención del gobierno, pero la economía tiene que soportar estas alzas justamente para no producir mayores niveles de desempleo. Por lo tanto, yo quisiera que el ministro hiciera referencia a los efectos que él espera en el mercado laboral de esta medida, porque si finalmente nos vamos a pegar un balazo en los pies nuevamente, considerando la debilidad que tiene, es difícil que se apruebe con tanta facilidad un salario mínimo que está lleno de buenas intenciones, pero que en la práctica trae, ¿cierto?, una consecuencia negativa como es la falta de generación de nuevos puestos de trabajo, que no lo digo yo, lo dice el último informe de política monetaria del Banco Central. Gracias. Diputado Mellón. Sí, parto por el tema de la CEP. Efectivamente, eh, la gente piensa que va a estar mejor otro año porque va a haber un cambio de gobierno. Eh, y la verdad es que el presidente Boric nunca había estado tan bajo en la apreciación como en esta encuesta CEP. Dicho esto, también quiero preguntarle al ministro, porque yo no pude estar en la mañana, presidente, porque estaba como en comité como jefe de bancada. Eh, A ver, efectivamente se ha subido el sueldo mínimo, pero también ha habido un subsidio que también se aprobó, ¿cierto? Pero ustedes en la misma presentación, porque las pymes no pueden pasar a precio, no les da, porque las grandes empresas tampoco, o la que le compran, es muy difícil que le acepten un aumento de precio. Las pymes se tienen que comer esa diferencia de aumento de costo. Un 40% de los costos de ingreso mínimo la tienen las MIPYME, digamos, 21% las pequeñas empresas, las medianas por ahí por 12, no me acuerdo la cifra exacta. Por lo tanto, va a tener un impacto si efectivamente no la apoyamos a las MIPYME fuertemente con este aumento, así como lo hicimos cuando llegamos al sueldo mínimo, pero no un aumento chiquitito, digamos, porque la verdad es que si no tampoco va a generar fuerza. Ahora el crecimiento del IMASEC, el último, fue el comercio fuertemente dado, porque obviamente los argentinos tenemos en todo el país, digamos, un turismo de compra fuerte que ha incrementado, y ojalá en la aduana podrían dejar pasar más argentinos los fines de semana para que compren bastante, mejor el comercio, mejor la contratación de vendedores. Pero la pregunta va aquí, efectivamente, si hicieron una sensibilización sobre el tema de las MIPYME, sobre todo de las pequeñas empresas y las medianas, si efectivamente esa sensibilización, no el tema general, porque la gran empresa, claro que no lo traslada a precio porque un 9% de su, ellos daría una vergüenza a las grandes empresas que paguen el sueldo mínimo, digamos. Pero la verdad es que son las pequeñas y no sé si sensibilizaron ese tema con las asociaciones de las pequeñas empresas. Diputado Romero. Diputado Romero. Gracias, presidente. Bueno, después de escuchar la buena noticia que nos da el ministro de Hacienda por su intermedio que Chile mejoró la productividad, yo me puse a buscar efectivamente dónde está la fuente de esa gran noticia.
Entonces, más allá de los medios de prensa hegemónicos del poder económico en este país, me encontré en la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad y aquí en su página web, porque busqué el 2024, 2025 yo creo que no existe, pero dice, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, en la novena versión del Informe Anual de Productividad, estimó que para el año 2024 la productividad total de factores PTF oscilará entre menos 0,2% y 0,1% para la economía agregada, cálculo que considera todos los sectores, incluyendo el minero, e igual cifra para la economía sin minería. Resultado es consistente con la tendencia observada desde 16 años. La productividad sigue sin aportar al crecimiento económico del país. Entonces me encantaría saber en qué medio existe esta información para no confiar en estos medios hegemónicos del capital chileno. Gracias, presidente. Diputado Nara. Una observación, presidente, considerando que de acuerdo a los ingresos anuales por venta y servicio, de las pymes, dentro de las pymes, un 33,5% son microempresas, un 21,6% son pequeñas y un 3,3% es mediana. Yo creo que sería muy importante que este mismo porcentaje se mantuviera cuando se haga el pago del sueldo mínimo en relación al subsidio que se entrega, de tal manera de privilegiar a los más necesitados en este caso, que son las MIPYME, las pymes, ¿ah? Y que sea ese el criterio, ese porcentaje de participación el que sea considerado. Muy bien. Ministro. Gracias, presidente. Primero, respecto del costo económico de aumentar el ingreso mínimo, que es una pregunta perfectamente válida de hacerse, ¿cierto? La lógica que estamos siguiendo es la siguiente. Los aumentos reales del ingreso mínimo tuvieron lugar en los años anteriores y se completaron ahora a comienzos del 2025. ¿Ya? Los mayores incrementos del ingreso mínimo ocurrieron en 2023 y 2024. Y en ese periodo no se contrajo el empleo, no aumentó, sino que disminuyó la informalidad y la economía volvió a crecer. Entonces, si eso es el camino que nos trajo hasta el actual nivel real de ingreso mínimo, la pregunta es ¿por qué un reajuste que mantiene el valor real de ese ingreso mínimo tendría que tener un efecto negativo? ¿Ah? Podría ser si es que hubiera un escalamiento del valor real del ingreso mínimo. Si hubiera un escalamiento del costo laboral para las empresas, producto de esto, pero no es eso lo que está ocurriendo en este reajuste del ingreso mínimo. Ahí se entregaron las cifras, tanto el cálculo mes a mes, con una estimación de inflación para cada uno de los meses, para los próximos, para los próximos 12 meses. La variación promedio por año, y eso es lo que básicamente lo que se muestra. ¿Ah? Entonces, si el país estuviera retrocediendo en alguna otra cosa, ¿cierto? Cosa que no está ocurriendo, uno podría tener esa preocupación, o si tuviera un escalamiento, una aceleración del aumento del ingreso mínimo en términos reales, pero eso no es lo que está ocurriendo. Entonces, esa es simplemente la lógica con la cual hacemos ese análisis. Eso no requiere mucha econometría, es una cuestión como básicamente como de sentido común. ¿Ah? Respecto del impacto sobre las micro y pequeñas empresas, lo que explicamos, ¿cierto?, en relación a la pregunta que hacía el diputado Mellado, es que está contemplado en este proyecto que haya un esquema de compensación para las MIPYME en el momento en que el aumento del ingreso mínimo exceda la inflación, nuevamente. O sea, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que distinguir entre los movimientos nominales y los movimientos reales. ¿Ah? ¿En qué momento, cierto, particularmente respecto a la inflación del 2025, correspondería aplicar esa compensación? Eso ocurre recién con el segundo incremento, el que se da en enero del 2026. Y por eso el artículo que está redactado para este efecto señala exactamente eso. En el momento en que el aumento del ingreso mínimo exceda
¿cierto? La inflación del 2025, en ese momento se entrega una compensación y se incluye ahí la facultad para, al Ministerio de Hacienda para entregar ese beneficio. Por supuesto que cabrá la pregunta de, bueno, ¿cuál es la magnitud del beneficio? Sí. Es una aclaración nada más. En el segundo se suman los dos, el aumento de los dos, ¿cierto? No solamente la diferencia entre lo que se va a subir ahora con respecto a lo que se va a subir en enero, o desde lo que tenemos hoy día como sueldo mínimo a los dos aumentos y ahí se compara con la inflación. O sea, el 539 con respecto al de hoy. Y ahí se compara cuál es la diferencia de inflación. ¿Cómo es la mecánica? Eso es lo... Presidente, por su intermedio, la mecánica es comparar el aumento del mínimo respecto del valor actual, que va a tener dos valores, ¿cierto? Uno 520, 500 529, el otro 539, ¿cierto? Cuando eso sea mayor que la inflación del 2025, que va a ser, ¿cierto? Más o menos el 3,8%, es lo que estima el Banco Central. En ese momento se activa esta compensación. ¿Mm? Em, Luego, en relación se mencionó el tema del IMASEC en marzo. Aquí, la verdad es que yo lo vi en varios titulares de medios, este mismo argumento de que esto era el turismo argentino. Bueno, siempre va a haber alguna razón que explique el aumento de la actividad. ¿Ah? Si hay turismo argentino, bienvenido sea, ¿cierto? Si hay mayor actividad en la minería, bienvenido sea. Pero la verdad es que el IMASEC de marzo tiene mejoras en todos los sectores. ¿Ah? Todos los sectores aumentan. Entonces, claro, habrá algunos que aumentan más, otros menos. ¿Ah? Pero, de hecho, si uno va mirando todos los IMASEC para atrás, siempre va a encontrar que hay algún factor que incide especialmente en un mes. ¿Ah? En algún momento fueron las cerezas, ¿cierto? Las exportaciones de cereza. ¿Ah? Pero lo que nosotros siempre hemos enfatizado es tratar de distinguir entre los elementos que son más estacionales, que son más transitorios, de aquellos que son más permanentes. Y cuando uno hace justamente ese análisis, que el que mencionaba al comienzo, que es mirar el comportamiento del IMASEC no minero desestacionalizado, lo que tenemos que llevamos dos trimestres donde en promedio hemos estado creciendo más del 3%. ¿Ah? Y por último, respecto del tema de productividad, en realidad había una última lámina en la presentación que tenía que ver con esto. Em, no sé si lo podemos ver. ¿Solo yo lo tengo? Ya. No, pero esa es la primera. ¿Hay una después de esa? Ah, no, parece que me la dieron solo a mí. Bueno, pero voy a pedir que... Ahí está. Ya, estos son los datos que se derivan del informe de la Comisión Nacional de Productividad. Ah, aquí la coordinadora microeconómica del ministerio que está acá con nosotros, Pilar Cruz, puede explicar mejor cómo se hacen esos cálculos. ¿Ah? Pero justamente teníamos estos datos también para mostrarlos. ¿Ah? Señora Pilar, tiene la palabra. Es la productividad laboral, que también la calcula la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, que a diferencia de la productividad total de factores, solamente mide la productividad del trabajo. Entonces ahí, claro, efectivamente, en el año 2024 hay una caída en la productividad, o sea, un aumento en la productividad de 2,3% en la productividad agregada y en la no minera de 1,8%. Esos son los datos que se presentaron para el informe del año 2024. Y eso es lo que estamos presentando acá. Muy bien, ministro. Pero para que Tiene que apagar ahí.
Para que quede claro, o sea, productividad total de factores es cierto lo que se obtiene de comparar el crecimiento de la actividad con el crecimiento de los factores de producción y tomando la diferencia. O sea, se toma cuánto se explica por aumento en el empleo, cuánto se explica por aumento del capital o de la inversión, y se obtiene un residuo y esa es la productividad total de factores. La productividad laboral se obtiene solamente de comparar la actividad económica con el empleo. ¿Ah? Entonces, eso es lo que está en el gráfico de la derecha en esta lámina, ¿ah? Y que se obtiene a partir de los mismos informes de la Comisión Nacional de Productividad. ¿Ah? Por supuesto, eso no quiere decir que esto vaya a permanecer, ¿cierto? Que sea ya marque una tendencia, ¿ah? Pero, digamos, después de un buen tiempo en que tuvimos datos más bien negativos, es positivo haber visto ciertos resultados de este tipo. Pues aquí los otros datos positivos son los del 2021, pero todos sabemos que el 2021, sí, era el gobierno del presidente Piñera, efectivamente, todos sabemos que el 2021 tuvimos una recuperación muy fuerte de la crisis del COVID-19, alimentada, ¿cierto?, por una inyección de recursos muy grande en los hogares a través de las transferencias de gobierno y los retiros de fondos de pensiones. Entonces, ese era un año bien anormal, por así decirlo. Muy bien. Entonces, ahora estamos en un año más normal y en un año más normal tenemos una cifra positiva en productividad del trabajo, por supuesto que ayuda. Ya. Diputado Cifuentes, y de ahí avanzamos porque igual vamos a seguir más sesiones donde tenemos que votar, escuchar y todo eso. Diputado Gracias, Cifuentes. presidente. Tengo una Diputado duda Cifuentes. respecto de la consulta que hizo el diputado Mellado respecto de la inflación y cómo se activaría este mecanismo de apoyo a las microempresas. Eh, mm, yo saco la cuenta aquí y si aumentamos nosotros a 29.000 pesos ahora, eso significaría un 5,8%, ¿no es cierto?, de aumento respecto del sueldo vigente, del sueldo mínimo vigente. Y después en el 1 de enero del próximo año aumentarían 10.000 pesos, lo que significa un 1,8 respecto de el sueldo mínimo en 529.000. Pero como el ministro acaba de afirmar de que sería respecto de la inflación del año, lo que habría que hacer es hacer la suma de los dos, o sea, tendríamos un aumento del 7,6%, y la inflación estaría, usted mismo lo dijo recién, en torno al 4 y algo. Entonces es presumible que ya esté activado el mecanismo el 1 de enero del próximo año. Esa es la cuestión en la que me gustaría ahondar un poquito más y ver cómo se tiene pensado eso. Muy bien. Gracias, presidente. Diputado Donoso, ¿tenía una pregunta? Gracias. El ministro nos plantea que este aumento del sueldo mínimo no debiera generar problemas en el empleo, o en la cantidad de empleos, ¿no? Y el problema es que en el IPOM de diciembre del año pasado el Banco Central nos dice que el aumento de 500.000 pesos en las empresas que tienen preeminencia de personas contratadas con sueldo mínimo, el efecto directo fue de un 4,8% de pérdida de empleos. Y proyectado es a un 8%. Entonces, ¿cómo vamos jugando con estas cifras para no afectar finalmente a los trabajadores, que es lo que estamos buscando beneficiar y no afectar? Sí, gracias, presidente. Sí, ahora se me había pasado contestar esa pregunta. Sí, nosotros vimos el informe o el recuadro, la referencia que hay en el IPOM del Banco Central. Lo que, digamos, nuestro análisis respecto de eso es que el hecho de separar empresas que tienen mayor proporción de trabajadores afecto al ingreso mínimo de otras que tienen menos, no controla por el resto de las variables que están incidiendo sobre la actividad y el empleo en esos sectores. Entonces, de hecho, dentro de esos sectores hay algunos que
o se vieron más afectados por la reducción de la jornada laboral o experimentaron fenómenos de carácter más sectorial. Nosotros en su momento alguna vez, ay, me dan ganas de estornudar. Alguna vez nos preguntaron por esto y nos parece que falta consideración de variables que inciden sobre el efecto del ingreso mínimo. O sea, no es suficiente hacer esa distinción y en las cifras agregadas tenemos lo que tenemos. O sea, si es que en las cifras agregadas lo que tenemos es cierto aumento del empleo asalariado, disminución de la informalidad. Eso es lo que nos dicen los datos respecto del 2024-2025. ¿Ah? Y respecto de la pregunta del diputado Cifuentes por su intermedio, presidente, eh, me parece que el cálculo que hace el diputado toma la cifra de 500.000 pesos, pero lo que pasa es que hoy día no está en 510.000 pesos, 500.000 pesos el ingreso mínimo, está en 510.626 o 323 por ahí. Entonces, cuando uno lo compara con eso, el aumento del 2000, digamos, el aumento, el primer aumento a 526.000 pesos es de 3,6%, y cuando se agrega el segundo incremento pasa a ser 5,6%. ¿Ah? Eh, entonces, es justamente con el segundo incremento que justamente por eso es que se liga, ¿cierto? El apoyo a las pymes al segundo incremento. Ahora, si se quiere tener más seguridad o más predictibilidad de esto, siempre se puede plantear derechamente primero de enero y se puede desarrollar, ¿cierto? Una fórmula, ¿ah? Pero básicamente esa es la lógica, ¿ah? Pero recordemos que hubo un aumento del mínimo en enero del 2025, donde pasó de 500.000 a 510.636. Gracias, diputado. Muy bien. Vamos a terminar entonces. ¿Sí? No, esto no. Tiene que apagar, ministra. Para que escuche mi linda voz. Presidente, no, yo solamente preguntarle al ministro, porque estaba viendo el informe de productividad, si para sostener políticas públicas en el largo plazo, este incremento, que es muy marginal, lo dice el mismo informe, muy marginal, en la productividad, es base suficiente como para tomar decisiones a largo plazo. Esta es una información que nos permite sostener que Chile la tendencia cambió, o por ejemplo, también el mismo informe lo dice, que la aplicación de las 40 horas también implica menos demanda de capital humano y por lo tanto al mantener, yo no soy economista, así que usted me puede corregir de ahí, ministro, pero al aumentar los otros tipos de factores podría también generar un efecto aritmético si no baja en generalmente la producción. Entonces, es uno de los argumentos que se dice como para sostener una política bien importante como el tema del sueldo mínimo. Entonces, ¿esto permite tomar decisiones a largo plazo o no, digamos? Y aquí están los economistas que están viendo esta transmisión que podrán a lo mejor profundizar respecto al tema de la productividad en Chile. Eso. Sí, yo fui claro en señalar de que es una cifra positiva, pero que no necesariamente marca una tendencia. ¿Ah? Eso vamos a tener que irlo viendo en los próximos años. Lo importante es, ¿cierto? Si acaso hay en relación a la remuneración, hay un dato positivo en materia de productividad, lo hubo durante el 2024. ¿Ah? Y como señala el diputado Romero, a partir de aquí no se están tomando decisiones de largo plazo. Se está tomando una decisión respecto del aumento nominal del ingreso mínimo ahora y en enero del 2026. Y tal como hemos argumentado, eso lo que va a hacer es que va a mantener el poder adquisitivo de los 500.000 pesos de julio del año pasado. ¿Ah? Entonces, es justamente de ahí llamamos la prudencia en términos de tratar de asegurar que se mantiene ese poder adquisitivo de algo que era una aspiración importante que se logró de manera adelantada
y evitando, ¿cierto?, que en el camino eso vaya siendo erosionado por la inflación. Pero ya incrementos más allá de eso, por supuesto que uno va a tener que mirarlo justamente en función de lo que vaya a ser la evolución de la productividad y la capacidad de crecimiento de la economía chilena. Muy bien. Vamos. Es que el ministro no contestó mi inquietud, presidente, sobre el criterio de la distribución de los subsidios. De privilegiar a las pequeñas y a las medianas empresas. Exacto, porque pueden ser que, es cierto, es por postulación, pero al final pueden salir beneficiados los que están más cerca a las 100.000 unidades de fomento que los que están, por decir, en las 20.000 o en las 30.000. Entonces, si hay un porcentaje de relevancia, que ese porcentaje de relevancia se pueda tener como criterio para privilegiar a los más chicos y no que terminemos privilegiando a los medianos o a los pequeños. ¿Quiere comentar, ministro? Sí, bueno, gracias, presidente. Disculpe, le pido disculpas por su intermedio al diputado por no haber comentado ese punto. Efectivamente, lo que se hizo en la última oportunidad fue dar un apoyo mayor a las microempresas que a las pequeñas y las medianas. ¿Ah? Y la idea es aplicar el mismo criterio en esta oportunidad porque la incidencia del ingreso mínimo, la proporción de trabajadores afectados al ingreso mínimo es precisamente mayor en las empresas más pequeñas y son las que, por supuesto, tienen más dificultades para poder absorber esos ajustes, aun cuando sean, sobre todo cuando son ajustes reales, ¿ah? Por encima de la inflación. Muy bien. Les pido entonces que... Ya, un comentario, diputado. Ministro, de nuevo, la preocupación que nos queda es que tenemos que volver a pensar en un subsidio a las pequeñas empresas y considerando todavía que el régimen tributario PYME, ¿cierto?, está en un buen momento para ellos, por decirlo de alguna manera, porque no están pagando lo que correspondería que pagaran, producto del acuerdo que llegamos el año pasado. Entonces, queda la preocupación y la sensación de que el mercado laboral por sí solo no nos resiste el alza. Esa es la sensación que a uno le queda. Entonces, por eso tenemos tantas aprensiones y por eso nos hubiese gustado, ¿cierto?, que nos hubiesen mostrado con números efectivamente qué efecto puede tener, como lo hizo, como insisto, y lo decía también el diputado Donoso, el efecto que ha determinado el Banco Central en el IPOM del año pasado, en diciembre. Entonces, por eso, ministro, quedamos con la sensación de que, está bien, nosotros entendemos la intención, pero quedamos con esa fragilidad en el mercado laboral, producto de que la PYME no tiene hoy día espalda para poder sostener esta alza. Entonces, si podemos ojalá darle la tranquilidad a los parlamentarios de aquí al martes para poder votar, presidente, yo se lo agradecería. Me imagino de que de los invitados también alguien vendrá con números a decir lo contrario. Ajá. Ministro. No, presidente, O solo sea, lo contrario que dice el ministro. Ah, bueno. Lo te dije Sí. lo de usted, ministro. No, presidente, a ver, en primer lugar, podemos avanzar en precisar la magnitud, el diseño de esos mecanismos, pero además hay que decir que la preocupación por las pymes, es cierto, no solo respecto de su fragilidad en materia de empleo, hay un tema de fragilidad de las pymes como tales, ¿cierto? Una fragilidad económica. Y esa es la razón por la cual, es cierto, cuando resolvimos sobre temas de impuesto a la renta, congelamos la rebaja compensada del impuesto, de la tasa general del impuesto de primera categoría, pero no así respecto de la propuesta de un régimen tributario pro pyme, que va más allá de lo que es hoy día el tema de la actual tasa, ¿ah? Y que justamente ayuda a distinguir entre las microempresas, las empresas que están partiendo, las que se están desarrollando e incluso aquellas que se van acercando a pasar al régimen general. O sea, por eso le llamamos a eso ruta del emprendimiento, porque trata de hacer como todo el recorrido desde el surgimiento de una microempresa hasta una empresa que se desarrolla y es capaz de entrar a competir, ¿cierto?, con empresas más grandes en sus mercados. Así que eso lo vamos a tener pronto y ahí creo que vamos a tener una nueva señal de apoyo no solamente de protección, sino que de apoyo al desarrollo de las micro y pequeñas empresas, ¿no? Muy bien, ministro, muchas gracias. Vamos a suspender por 2 minutos para invitar al ministro de Educación y partamos con lo que tiene que ver con la orden del día.
vamos a partir con la orden del día que tiene por objeto comenzar la tramitación. Diputados, diputadas. Sí, vamos a conversar entonces, a comenzar la tramitación del proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior y un plan de reorganización y condonación de deudas educativas, recibiendo los antecedentes por parte del Ejecutivo del boletín 17.169-04 con urgencia calificada de suma, para lo cual está invitado el ministro de Hacienda, señor Mario Marcel, y el ministro de Educación, señor Nicolás Cataldo Astorga, junto al subsecretario de Educación Superior, señor Víctor Orellana Calderón. Bienvenido, ministro. Siento la demora, pero el proyecto anterior se nos alargó un poco. Y bueno, al subsecretario don Víctor Orellana, bienvenido. Y no sé, a la directora de presupuesto, Javiera, ¿cuánto? Martínez. Martínez, Javiera Martínez. Bien, mira. Bueno, tú no las... No, pero es que no me lo colocaron aquí en la minuta. Y yo siempre le digo directora, nunca le digo por el apellido. Sí. Ya. Sí, es verdad. Entonces no sé quién va a partir, ministro. Ti- ti- Tiene la palabra ministro Cataldo. Muchas gracias, presidente. Saludar primero que todo a los diputados y diputadas de la comisión, a la secretaría, a los asesores que también acompañan este debate. Bueno, efectivamente, como usted lo ha señalado, el día de hoy tenemos como objeto presentar el proyecto que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para la educación superior y el plan de reorganización y condonación de deudas educativas. La presentación de este proyecto la estructuramos en dos partes, una que vamos a hacer nosotros como ministerio, donde vamos a exponer los contenidos y ejes principales del proyecto y los aspectos financieros que los va a abordar el ministro Mario Marcel. Entonces, lo primero es comentarles algunos antecedentes que son relevantes para poder iniciar esta discusión. En primer lugar, bueno, en primer lugar, queremos exponer cómo se ha desarrollado, cómo ha evolucionado el sistema de educación superior en Chile, a partir precisamente de la comparación con América Latina y el Caribe, con la OCDE, y cabe hacer notar de manera relevante cómo a partir del 2006, que es cuando nace el crédito con aval del Estado, al par de años después, cuando se consigue el régimen, estamos hablando del año 2010 aproximadamente, cuando ya tenemos una corte completa de estudiantes de la educación superior estudiando en el sistema, comienza un proceso ascendente, permanente, digamos, de ampliación de la cobertura de la educación superior chilena, llegando el año precisamente 2010, 2011, ya a encontrarse y superar el promedio de los países de la OCDE. Hoy estamos por sobre el promedio de los países de la OCDE en cobertura. Eso fue uno de los efectos del instrumento del crédito con aval del Estado, lo que tuvo cosas positivas y también obviamente cosas negativas, ¿no? Obviamente acceder a la educación superior a personas que eran primera generación de estudiantes universitarios en su familia, apuntaba precisamente a una movilidad social y a un bienestar mayor, pero también tuvo otra consecuencia, digamos, y como lo pueden mirar en el siguiente gráfico, que son la siguiente lámina, por favor. Ahí sí. En la evolución de la matrícula por tipo de institución de educación superior, uno puede observar claramente cómo la expansión esencialmente se dio en el mundo de los institutos profesionales y universidades privadas, donde uno puede identificar una heterogeneidad muy grande de instituciones, desde aquellas que contribuyen decisivamente a los procesos formativos, académicos, intelectuales, de investigación en el país, a instituciones de baja calidad que incluso en el tiempo han ido cerrando también y no han continuado sus proyectos. Eh, Obviamente, esta expansión del sector privado tuvo consecuencias relevantes a propósito también de generar una masa importante de profesionales en determinadas áreas donde se saturaron también la oferta laboral, obviamente generando también ingresos no tan altos como los esperados, lo que tiene un impacto luego en el marco de el cumplimiento sobre los compromisos asociados al crédito con aval del Estado.
Desde el punto de vista presupuestario, también es importante. Hoy día los instrumentos representan un 64% del presupuesto de los beneficios estudiantiles están asociados a la gratuidad y un 28% al crédito con aval del Estado. Es decir, es bien significativo respecto a una política de cobertura, digamos, que como la gratuidad en la que se cubre el 60% de los estudiantes con sus estudios superiores completos. Por lo tanto, el crédito con aval del Estado está muy cerca de representar la mitad de esos recursos, solo en lo que tiene que ver con la compra de créditos, la generación de garantías, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esa aproximación inicial, es importante señalar que el diseño del proyecto posee dos líneas principalmente, ¿no? El primero es el instrumento de financiamiento público para la educación superior, el FES, cuyo propósito es precisamente aproximarnos a un sistema de acceso a la educación superior sin endeudamiento, que sea sostenible fiscalmente y con una responsabilidad fiscal que también permita una mayor eficiencia en el gasto público, sobre todo porque el sector educacional es un sector permanentemente demandado. Muchos de ustedes pertenecen a la comisión mixta y nos toca discutir precisamente el presupuesto de educación. Las demandas son infinitas y obviamente cuando el crecimiento inercial de leyes que hoy día tenemos vigentes, como el CAE, por ejemplo, como la gratuidad, superan la posibilidad de crecimiento del presupuesto de educación, es el resto del sistema educativo el que se ve impactado por aquello, ¿no? Por lo tanto, hay una necesidad allí de hacer más eficiente la inversión pública en este ámbito. Y la segunda dimensión del proyecto es precisamente el plan de reorganización y condonación de deuda educativa. Este es parte de la misma política pública porque el proyecto propone un plan de reorganización y condonación con propósito de transitar de manera coherente a este nuevo sistema de financiamiento, aliviando obviamente la situación de todos los deudores actuales dependiendo de cada institución, de cada situación, y también, y esto es muy importante, convirtiendo hoy día deuda incobrable en deuda cobrable, digamos, y eso es algo bien significativo, sobre todo por la tasa de morosidad que tenemos. Entonces, con esto entramos directamente al contenido del proyecto. Tenemos el nuevo instrumento para el financiamiento de la educación superior. La finalidad de este instrumento es terminar de organizar y simplificar el actual sistema de financiamiento estudiantil, reemplazando un sistema que es muy complejo de créditos, que incluye instituciones financieras, que incluye al Estado, a las propias instituciones de educación superior y, por cierto, a la familia, a los estudiantes, ¿no? Se propone reemplazar este sistema de créditos por un instrumento que complementa la gratuidad, que establece un esquema muy sencillo, ¿no? Muy simple. En primer lugar, que las instituciones de educación superior brinden a los estudiantes la formación requerida para obtener título profesional y que los estudiantes beneficiados contribuyan al Estado de forma proporcional a la utilización de este beneficio, que sea contingente al ingreso, y que el Estado financie a las instituciones de educación superior a través de la transferencia de financiamiento institucional. De esta forma, entonces, el FES viene a reemplazar los créditos estudiantiles, a unificar los instrumentos de financiamiento de la educación y haciendo el sistema de financiamiento uno más coherente, simple, organizado y en efecto, las y los estudiantes van a tener el siguiente modelo, ¿no? Del primer al sexto decil van a acceder a la gratuidad, que es lo que hoy día está definido por ley, y los estudiantes del séptimo al décimo decil van a poder acceder al FES siempre que ingresen a instituciones que accedan a esta estructura de financiamiento. También es importante señalar, presidente, que no se vuelve necesario que las instituciones adscriban a ambos instrumentos de financiamiento, por lo que los estudiantes de instituciones que adscriban al FES, pero no a gratuidad, podrán acceder al FES sin importar el decil al que pertenezcan. En ese sentido no cambia un poco la realidad de acceso, digamos, al uso de instrumentos que hoy día presenta el CAE. Hoy día el CAE se puede utilizar en instituciones que no están adscritas a la gratuidad. Los estudiantes también voluntariamente que se incorporen al FES no van a tener la obligación de pagar ni matrícula ni arancel, con excepción de los que pertenecen al décimo decil, y a quienes están en instituciones, en este tipo de instituciones, van a poder cobrar un copago. El instrumento, además, financia la duración formal o nominal de la carrera, más un año adicional de duración de esta, incluidos los estudiantes beneficiados con gratuidad por el año en que se hayan excedido de la duración nominal de su carrera, porque ustedes tienen que recordar que la gratuidad financia solo la duración nominal de la carrera. Por lo tanto, esto también le permitiría, en caso de retrasarse un año por distintas razones, poder hacer uso de este instrumento. También los estudiantes que estén cursando estudios con créditos educativos actualmente,
Fondo Solidario, CAE, podrán acceder voluntariamente al FES para continuar sus estudios, transformando, digamos, el instrumento del actual al nuevo propuesto. Por último, cabe señalar que al tratarse de un beneficio estudiantil, los y las estudiantes que financien su pregrado con el financiamiento de la educación superior adquieren el compromiso de retribuir a través de una obligación de pago futuro, contingente al ingreso, un año luego de su salida de la educación superior, por una cantidad equivalente a 2 años por semestre cursado, por un máximo de 20. Así, este mecanismo también es permeable a la situación de ingresos que se percibe por cada persona, y lo vamos a ver más adelante con ejemplos concretos, lo que va a permitir que el instrumento también se adapte, que sea resiliente a la realidad económica de la familia y también del país. Sobre los requisitos para los estudiantes, el proyecto de ley propone los siguientes requisitos. Primero, ser chileno, chilena, extranjera con permanencia definitiva con residencia temporal que haya cursado la enseñanza media completa en Chile. Y, en segundo lugar, contar con una matrícula como estudiante regular de una carrera o programa de estudio conducente a título técnico de nivel superior, título profesional o licenciatura. Señalo estos primeros dos porque estos son requisitos que ya existen en la normativa vigente, ¿ya? Luego se agregan también el no contar con un grado de licenciatura o título profesional que haya sido financiado previamente con gratuidad o con FES. Esto es para evitar que efectivamente el Estado esté financiando más de una carrera, ¿no? Personas con título, personas con licenciatura pueden acceder al FES para cursar una licenciatura conducente a título pedagógico, que es la famosa prosecución de estudios, cuando se complementa, por ejemplo, un licenciado en arte, un licenciado en ciencia, que luego hace los estudios de pedagogía para poder optar a trabajar como docente, ¿no? Eso es algo muy habitual. También se contempla ese escenario. Y obviamente no haber incurrido en deserción o eliminación académica más de una vez como beneficiaria de la gratuidad o del FES. Es decir, se permite un cambio de carrera o una deserción o una eliminación, ¿no? Luego, también es importante señalar que se plantean requisitos para las instituciones. Aquí tenemos, respecto a la institución de educación superior, en primer lugar, hoy se encuentran en escrita gratuidad, podrán acceder por el solo Ministerio de la Ley al FES. Sin perjuicio, pueden renunciar al financiamiento, al instrumento de financiamiento, hasta el 30 de abril del año siguiente a la publicación de la ley. Es decir, todas las instituciones que hoy están en el régimen de gratuidad, por el solo Ministerio de la Ley, podrán acceder al régimen del FES y podrán voluntariamente retirarse del régimen del FES, ¿no? En general, las instituciones de educación superior se van a poder adscribir a este régimen cumpliendo con algunos requisitos, como por ejemplo contar con acreditación institucional básica, avanzada o de excelencia, es decir, estar acreditada, estar constituida como persona jurídica sin fines de lucro, estar adscritas al sistema de acceso regulado de la Ley 21.091, aplicar políticas que promuevan el acceso equitativo de estudiantes, también aplicar políticas de acompañamiento académico que promuevan el egreso o titulación oportuna dentro de la duración nominal de las carreras, ¿no? El objetivo es mantener una coherencia con los requisitos que ya se exigen en gratuidad, flexibilizándolos acorde a los objetivos que tiene este instrumento en particular. Y se incorpora, sin embargo, el requisito de aplicar políticas de acompañamiento para la titulación oportuna, como el objeto de este proyecto es que también tribute a avanzar en un proceso de modernización académica de la educación superior, que es otro componente que, si bien es cierto, no es parte de esta ley, sí es parte de la agenda de trabajo que nosotros tenemos como Ministerio de Educación y que hemos concordado también con el Ministerio de Hacienda. Y hemos estado conversando también con las instituciones. Por otro lado, también están las obligaciones para las instituciones de educación superior, donde se plantea en primer lugar que quienes adscriban voluntariamente a este instrumento deberán regirse por la regulación arancelaria establecida en el párrafo segundo del título quinto de la Ley 21.091 respecto de los y las estudiantes que financien su educación con FES. Como se conoce públicamente, la regulación que está en la Ley sobre Educación Superior fija las bases de un procedimiento que es desarrollado por una comisión de expertos y expertas de carácter permanente, que es la encargada de aprobar las bases técnicas y también llevar adelante el cálculo de los valores de los aranceles regulados, de acuerdo a los costos necesarios y razonables que las carreras tienen, ¿no? Se trata de un procedimiento que está arreglado, que es muy técnico y que goza además del resguardo de la autonomía de las instituciones. En él, las instituciones tienen derecho además a presentar los costos materiales y humanos que implican o que consideran necesario y razonable para desarrollar el costo de aranceles de sus respectivas carreras. También pueden participar e impugnar decisiones adoptadas por este comité, es decir, es un proceso que tiene un espacio de intercambio con las instituciones. Además,
De estimar lo necesario, también se puede recurrir a la Contraloría General de la República, incluso a tribunales. Asimismo, las instituciones de educación superior deben regirse por la regulación de vacantes máximas que establece el párrafo segundo también del título quinto de la 21.091, con el propósito de promover un crecimiento orgánico de la matrícula. Por otro lado, y como adelantamos en la presentación anterior, las instituciones no pueden cobrar arancel ni matrícula a los estudiantes con FES hasta el noveno decil de ingresos, mientras que los estudiantes que pertenecen al decil de mayor ingreso, es decir, al décimo, se les podrá cobrar un monto adicional por sobre el arancel regulado, es decir, un copago. Para los estudiantes que estudiando en instituciones que estén adscritas a gratuidad y FES y que desean no acceder a este financiamiento, se van a obviamente eliminar los límites de cobro que establece la 21.091, pudiendo las instituciones cobrar el arancel que ellas definen, es decir, tendrían arancel libre. Por último, las instituciones de educación superior que accedan al financiamiento se les va a exigir rendición de cuenta y transparencia activa, es decir, que publiquen en su sitio web la estructura organizacional, la planta del personal y sus remuneraciones y los fondos públicos y donaciones que perciben. Cabe señalar que esto corresponde consecuentemente a la aplicación del principio constitucional de probidad y transparencia en el uso de los recursos públicos y además lo dispuesto en las bases para la rendición de cuenta académica, administrativa y financiera de las instituciones de educación superior a través de los mecanismos y obligaciones de entrega de información que establezca la ley. Eso lo plantea el artículo segundo, literal J de la ley 21.091. Por lo tanto, en ningún caso se trata de una vulneración a la autonomía económica y administrativa de las instituciones de educación superior. Luego, sobre la cobertura del instrumento, se plantea, como mencionaba anteriormente, una cobertura de hasta un año adicional a la duración nominal de las carreras, es decir, N+1. Así el instrumento cubre para estudiantes con gratuidad, obviamente N+1, respecto a los estudiantes que accedieron a gratuidad y que egresaron de sus estudios, pero que perdieron el financiamiento, ¿no? Recordemos que la gratuidad solo cubre la duración nominal de la carrera, es decir, si la carrera dura 5 años, cubre 5 años, ¿no? Si el estudiante por alguna razón tuvo un retraso, esto lo podría cubrir con FES. Para estudiantes con el FES, ya lo señalamos también, el primer año adicional a la duración nominal de la carrera, el estudiante que accede no paga arancel. El Estado transfiere a la institución de educación superior un 50% del arancel regulado, mientras la institución cubre el otro 50%. Ya en el N+2, es decir, en un segundo año adicional de carrera, la institución de educación superior financiaría el 50%, mientras el estudiante cubre la otra mitad. Y para estudiantes con 3 años de retraso, ya el estudiante cubre 100% el valor del arancel regulado. Además, el FES permitirá financiar hasta un cambio de carrera, permitiendo con ello una cierta flexibilidad, porque todos sabemos que esas situaciones ocurren, sobre todo en jóvenes que están ingresando por primera vez a la educación superior, y se va a considerar una duración nominal equivalente a 1,5 veces la duración de la carrera más larga, ¿ya? O sea, se tomaría como referencia la carrera más larga 1,5 veces su duración. Luego, tenemos la obligación de pago. Como parte del instrumento, el FES, ¿cierto? Se presenta como un beneficio estudiantil donde el estudiante adquiere un compromiso o una obligación de retribuir posteriormente a través de la obligación de pago, cuyo monto será contingente al ingreso. En efecto, luego de un año de haber egresado, desertado o siendo eliminado de la carrera, que también podría ocurrir, el estudiante tiene la obligación de iniciar el pago por un número de años proporcionales al tiempo que usó este beneficio para financiar su educación. Y además, ese pago será contingente a su ingreso. En el caso de carreras que proceden procesos de titulación que dependen de instituciones distintas a la institución de educación superior, uno podría tomar como referencia normal la carrera de Derecho, por ejemplo, estos estudiantes tienen 24 meses para que comience a correr el plazo de la obligación de pago. Las personas beneficiarias, transcurrido este periodo de gracia, estará sujeto a la obligación respectiva de forma ininterrumpida por un tiempo equivalente a 2 años por semestre cursado con el beneficio, con un máximo de 20 años. Esto no significa que tenga que pagar por 20 años, pues dependerá de la situación económica, porque el proyecto de ley considera un tramo exento que está situado en un valor cercano al salario mínimo, donde por debajo de aquello no se está obligado a pagar, es decir, es un tramo exento resiliente a la condición socioeconómica del deudor. Con todo, también se puede suspender esta obligación en algunos casos, como por ejemplo si la persona está estudiando posgrado en el extranjero, donde se suspende o se interrumpe el proceso hasta que la persona retorna al país y comienza nuevamente a activar su
obligación de pago. La recaudación, claro, porque si está en Chile se asume que tiene ingresos. Y si los ingresos son inferiores al salario mínimo, no está exento de pago. Si son superiores al salario mínimo, está obligado a hacer una contribución según la regla contingente del ingreso que se plantea. Después vamos a explicar más en detalle cómo opera la contingencia. La recaudación se realiza a través de operación renta y considerará retenciones y pagos provisionales mensuales. Para la administración de esta obligación, el proyecto además propone la creación o transformación de el nuevo servicio Ingresa, que se le diría el continuador legal de la Comisión Ingresa, es decir, se transforma la actual Comisión Ingresa que administra becas y créditos por un servicio Ingresa que básicamente es para la administración de estos recursos, de este fondo, que estará a cargo además de la intermediación entre empleadores y beneficiarios. Tendrá funciones también respecto del plan, pero explicaremos eso en láminas sucesivas. Por su parte, va a ser competencia del Servicio de Impuestos Internos determinar el monto a pagar, de acuerdo con los ingresos declarados, y la Tesorería General de la República va a tener la obligación de recaudar. Todo lo anterior busca optimizar, y esto es importante porque efectivamente acá se hace una innovación muy sustantiva respecto a la realidad actual, optimizar la capacidad de recaudación del fisco respecto a la inversión inicial realizada, por lo cual se echa a mano a la institucionalidad que ya tenemos y que ha sido utilizada en otro tipo de financiamiento, como por ejemplo el crédito blando que se usó en la época del COVID. Luego, es importante señalar que vamos a tener un esquema sensible, ya lo señalamos, pero aquí lo vamos a explicar un poco más, a las condiciones laborales y de renta de cada persona, de forma que las personas beneficiarias contribuirán de manera progresiva y contingente a su ingreso. En primer lugar, el proyecto de ley considera un tramo exento de pago, como mencioné recién, equivalente a un valor igual o inferior a 7,5 unidades tributarias anuales, que hoy día está situado en poco más de 500.000 pesos mensuales. Sobre ese tramo exento se va a calcular un porcentaje marginal del 13% para renta entre 7,5 UTAs y 11,2 UTAs. Aproximadamente estamos hablando de lo que va entre los 500.000 y los 750.000 pesos. Y sobre las rentas de 11,2 unidades tributarias anuales, un porcentaje marginal de 15%. O sea, estamos hablando de una estructura de tasas marginales para llegar luego a ese valor de 11,2 unidades tributarias anuales, donde ya comienza a operar la regla del 7% de ingresos percibidos por la persona como el tope, si estos ingresos son superiores a 45, son inferiores a 45 unidades tributarias anuales, que equivale aproximadamente a 3 millones de pesos de ingresos mensuales. Por su parte, si se llega a ese límite de 45 y se superan las 45 UTA, es decir, los 3 millones de pesos, el límite de obligación de pago será del 8% de los ingresos. Entonces, en ese esquema viene la estructura de nuestra propuesta para graficarla, donde, para que quede muy claro en la imagen, el estudiante ingresa a la carrera y durante sus estudios no está obligado a tener que pagar matrícula, mensualidad, ni copago durante sus estudios, excepto el 10º decil, que tiene arancel libre. Vuelvo. Sí. Aquí está hablando un 13, después está hablando un 7. Sí, entonces, lo explico por su intermedio, presidente, diputado. No, es un gran nivel esta comisión. Lo que estamos diciendo es que hay un tramo exento, es decir, las personas que no tienen ingresos ya hasta las 7,5 unidades tributarias anuales, que equivale aproximadamente a 500.000 pesos. Eso obviamente, como está en UTA, está reajustándose permanentemente, es un valor que cambia. Están exentos de pago mientras estén en esa condición. Ya. Si la persona supera los 7,5 unidades tributarias anuales y hasta 11,2, que equivale aproximadamente a 750.000 pesos, el porcentaje equivale al 15%. Ahí es donde se está aplicando la estructura de tasas marginales para que el estudiante que supera el tramo exento no comience inmediatamente a contribuir el 7%, porque eso haría que sea regresivo respecto a quienes se mueven justamente entre los 501.000 pesos, por decirlo de alguna forma, y las sí, estamos hablando de las 11,2 unidades tributarias anuales, ¿no? Estamos hablando de más de 750.000 pesos. Entonces se comienza a contribuir, o a pagar más bien, un porcentaje de esa obligación de pago hasta que se llega a las 11,2 unidades tributarias anuales. Claro, hasta que ya ahí se comienza a aplicar el 7%. Y si la persona gana más de 45 unidades tributarias anuales, es decir, 3 millones de pesos,
ese valor aumenta un 8, sube un 1% más, pasa de 7 a 8. Eso es lo que se está planteando como se señala en el recuadro que está en la lámina. Entonces, en esa estructura, y para graficar el funcionamiento, el estudiante no va a estar obligado, como decía recién, a pagar ni matrícula, ni mensualidad, ni copago durante el periodo que dure su estudio, ya dijimos, con una duración nominal de la carrera más un año. Cuando el estudiante egresa, interrumpe su estudio o es, digamos, expulsado de la carrera, al año va a comenzar la obligación de pago de acuerdo a sus ingresos, según la regla que presenté recién, donde con salario inferior a 500.000 pesos va a estar en el tramo exento y con salario superior a 500.000 pesos comienza a contribuir con un tope de hasta el 8% cuando se superen los ingresos de 3 millones de ingreso mensual. Obviamente la regla general, porque consideramos que aproximadamente en el percentil 95 se ubican los ingresos de 3 millones o más. Por lo tanto, la mayor parte de las personas va a estar con una obligación de pago hasta el 7% de sus ingresos. Entonces, allí se presenta de alguna manera cómo se opera la tabla de contingencia, según algunos ejemplos. Por ejemplo, hasta 500.000 pesos es cero, con 600.000 pesos aplicaría el 2,1, que serían 13.000 pesos, con 700.000 pesos sería un 3,7, y así sucesivamente hasta llegar a los 3 millones o más, donde son 240.000 pesos la obligación de pago. Luego tenemos la segunda parte del proyecto, que tiene que ver con el plan de reorganización y condonación de la deuda educativa, donde yo diría que es una de las partes del proyecto que tuvo mayor consenso en la discusión de la Comisión de Educación. De hecho, a tal punto que hicimos votaciones en grupo de artículos y de indicaciones. Todo en general fue bien valorado en la tramitación de la primera etapa. Y el plan considera que los estudiantes, en el marco del nuevo instrumento, es decir, siempre circunscrito a la lógica del FES, van a obtener la posibilidad de transitar a un proceso en el que se alivie la carga de los deudores del CAE, Fondo Solidario y también Crédito Corfo. Es decir, acá se están considerando todos los deudores de algún tipo de instrumento de los que son los habituales que ha tenido el sistema, es decir, CAE, Fondo Solidario y Corfo. Entonces, respecto a la adhesión propiamente tal, el plan está disponible para personas deudoras de CAE, Fondo Solidario y Corfo, pudiendo adherir voluntariamente al plan, es decir, no es un plan obligatorio. En el caso de las personas deudoras de Fondo Solidario, se va a requerir además la voluntariedad de la universidad administradora del fondo respectivo, porque recordemos que el Fondo Solidario es de cada institución, ¿no? En este sentido, cabe mencionar que, sin perjuicio de que los términos y condiciones del plan son igual para todos los deudores, hay procedimientos específicos que son distintos en el fondo, debido a que en este caso se trata de un patrimonio que es de las universidades, del CRUCH, por lo que lo vamos a abordar más adelante en otra lámina específica en la presentación de manera detallada. ¿Perdón? En el CAE, la transformación de la deuda o sea, el banco va a recibir igual los recursos que le corresponde recibir. Y además una parte significativa de esa deuda ya ha sido adquirida por el Estado. La adhesión al plan por parte de las personas entonces va a implicar una manifestación de la voluntad para que el fisco reorganice las deudas y así puedan aplicar los componentes del mismo, ¿no? Y ahí estamos hablando de 4 elementos importantes a considerar. En primer lugar, una condonación inicial, es decir, a todos los estudiantes deudores, a todos los deudores más bien, independientemente de su condición, van a tener una propuesta de condonación o de rebaja inicial de su deuda. Hay una regla que la vamos a explicar también más adelante para tenerlo presente. En segundo lugar, va a haber una condonación adicional por pago anticipado, es decir, el estudiante que quiera pagar la totalidad de lo que le queda como remanente de la deuda, va a tener también un descuento sobre ese remanente, que es la segunda condonación o la condonación adicional por pago anticipado. Además, hay una tercera parte de la condonación, que es la condonación progresiva, que está asociado a un descuento mensual contingente a los ingresos. Por ejemplo, un estudiante, una persona deudora que cae en cesantía y no tiene ingreso, como vimos hace un rato atrás, estaría en el tramo exento de pago. Por lo tanto, eso opera mensualmente, porque la persona al mes siguiente puede tener ingreso y ya comenzará nuevamente a estar obligado a pagar. Y el cuarto es un beneficio tributario que también lo vamos a explicar más adelante,
todos estos elementos surgen con mucha fuerza en la forma en que se diseñó del trabajo prelegislativo que estuvimos haciendo antes del ingreso de este proyecto, recogiendo la sensibilidad que nos fueron planteando parlamentarios, instituciones y en general con todos los actores con los que hicimos ese trabajo prelegislativo. Eh, por otro lado, las personas que tienen garantía ejecutada y que opten por no adherir van a ingresar automáticamente al plan por el monto del crédito que esté en poder del fisco, es decir, la garantía ejecutada, aplicándole de todas formas los tramos de condonación progresiva. En este caso, las personas van a poder renunciar al plan siempre que suscriban un convenio de pago con la Tesorería General de la República para poder sanear su deuda, ¿no? Entonces, luego en el plan de reorganización y condonación de deudas educativas, como habíamos dicho recién en el marco de la condonación inicial, todas las personas que adhieran al plan van a tener esta condonación inicial que va a depender de su situación académica. Es decir, aquí ponderamos muy fuertemente a aquellas personas que estuvieron en distintas situaciones a lo largo de su desarrollo académico y que por diversas razones también se encuentran en condición de deuda, ya sea morosa o al día. Es decir, las personas que están al día, le dimos una ponderación en función de lo que nos expresaron las conversaciones prelegislativas, mayor que las personas que están no al día. Del mismo modo, las personas morosas, que son aquellas que no lograron, o sea, las personas desertoras, que son aquellas que no lograron concluir sus estudios, en una gran mayoría por esta expansión significativa que tuvo el sistema, donde muchos estudiantes ingresaron a la educación superior sin estar en condiciones de poder concluir esos estudios superiores. También se le da una preferencia mayor o un apoyo mayor y que es cada vez mayor siempre que se encuentren al día respecto a los morosos. Los morosos tienen menos apoyo, ya sea que sean personas que estén titulados o personas que estén en condición de desertora. De ese modo es que la persona que desertó y que está al día va a tener una condonación inicial de 60 unidades de fomento, es decir, un valor aproximado de 2.250.000 pesos. La que desertó y que está en mora, 30 UEFs, es decir, 1.125.000 pesos. La persona que egresó y que está al día, 40 UF, y la persona que egresó y está en mora, 20 UF. Es decir, las personas que están al día siempre van a tener un apoyo mayor y se hace también una preferencia respecto a las personas que están no tituladas respecto a las que sí se titularon. Porque se asume que las personas tituladas tuvieron la capacidad de acceder a una mejor condición socioeconómica, un mayor bienestar y a ingresos distintos a las personas que no se titularon. Entonces, el cálculo de la condonación inicial es como está planteado en esta fórmula, ¿no? Y en ese plano, entonces, que esta va a ser la primera rebaja que las personas deudoras van a tener de su deuda total. Por ejemplo, y aquí lo tenemos, Valentina, caso que es real, pero solo para ponerlo y graficarlo, egresó de una carrera de 10 semestres, se encuentra al día en sus cuotas del CAE, ha pagado 10 de los 20 años que tiene del crédito, es decir, 120 y 240 cuotas, se le aplica esta rebaja de 2.200.000 pesos, de 280.000 pesos, que equivale a las 60 UF. ¿Por qué? Porque está al día y se tituló, ¿no? Entonces, luego de la condonación inicial, las personas que lo deseen, habiéndose hecho la rebaja del total de su deuda y quedándole un remanente de la deuda, es decir, si se descontaron 1.000.000 y tenía una deuda de 2.000.000, el millón que resta lo puede pagar en las 12 cuotas respecto al nuevo saldo de deuda que tengan, y para quienes lo hagan se incorpora una condonación inicial del 25% de este nuevo saldo de deuda. Es decir, pueden pagar anticipadamente el remanente que les queda y si lo hacen se les descuenta un 25% como incentivo a que lo hagan, ¿no? A que salden su deuda. Por ejemplo, una persona que debe 2.940.000 pesos, ya ha pagado 4 de 10 años, tuvo una condonación inicial de 1.630.000 pesos, decidió prepagar el resto de la deuda, que era 1.310.000 pesos, por lo que se le condona el 25% de ese saldo, es decir, 327.000 pesos, y en total entonces se le condonan 1.957.000 pesos, es decir, la condonación inicial más el 25% del remanente que le quedó después de esa rebaja inicial. Y luego está la condonación progresiva, como lo explicábamos hace un rato atrás, es decir, aquella que ocurre mes a mes en función de la realidad con la que cada estudiante queda, o cada, más bien, deudor queda, luego de haberse hecho la condonación inicial y la condonación adicional, ¿no?
Si la cuota de la persona recalculada, es decir, habiéndose hecho la rebaja, se recalcula en función de la cantidad de cuotas que le quedan pendientes por saldar, eso le va a dar un valor más bajo que el que tiene hoy día. Si ese valor, que es más bajo que el que tiene hoy día, es igual o inferior a tu contingencia, se va a pagar el valor más bajo. Y si es superior a la contingencia, se va a pagar la contingencia. ¿Por qué? Porque tiene las reglas del FES. Es decir, siempre la persona va a pagar un 7%, o si el valor cuota es más bajo que el 7% de su ingreso, va a pagar el valor cuota. ¿Ya? Y esto es importante porque efectivamente esto es muy sensible a los ingresos de las personas, lo que tiene un valor importante en el sentido de mantener adheridos al plan de pago a aquellos que son deudores del instrumento, que son más bien usuarios del instrumento. En el caso de las personas que ya saldaron la deuda del CAE, van a tener derecho a una rebaja del impuesto global complementario o impuesto único de segunda categoría, que va a ser de 4 UF anuales, aproximadamente 150.000 pesos para las personas egresadas y 6 UF para quienes no finalizaron sus estudios. También haciendo esta opción por reconocer a aquellas personas que no se lograron titular, pero que se mantuvieron al día en el pago y lograron incluso en este caso particular terminar de pagar su deuda. Este beneficio se va a extender por 20 años. En total, se aproxima al máximo de condonación inicial que le hubiese aplicado a deudores egresados y también para los desertores. Es decir, equivalente, porque una de las cosas que también se nos dijo en el trabajo prelegislativo, sobre todo desde la oposición, era que no podíamos no dar la señal a aquellos que ya concluyeron su obligación de pagar el crédito, ¿no? Esto no podía ser solo mirar a aquellos que son deudores actuales. Eh, También se plantea en el plan de reorganización y condonación de las deudas educativas el tratamiento del Fondo Solidario. Yo señalé que esto tenía algunas características específicas o especiales a propósito de que el instrumento es un instrumento que administran las universidades, que son parte del Consejo de Rectores, por lo tanto no es algo que podamos tratar de la misma manera en algunos aspectos. Y que implican, de hecho, la voluntariedad también de las instituciones, no solamente del estudiante para poder reorganizar sus deudas, ¿no? En este plano, entonces, el tratamiento de las deudas es ligeramente diferente porque se trata de una cartera cuya propietaria son las universidades del CRUCH, además de ser un crédito que en sus mismos términos y condiciones tiene elementos de condonación y pago de cuotas contingentes. De hecho, en modo contexto nomás, el régimen actual del Fondo Solidario consiste en un pago contingente al 5% del total de los ingresos del año anterior del deudor, lo que tiene que ser acreditado obviamente mediante declaración jurada acompañado con la documentación respectiva. Por lo tanto, ya tienen una contingencia tope que es del 5%. Eso no podríamos quitarlo porque es un derecho adquirido, ¿no? O sea, no podríamos llevar a los deudores del Fondo Solidario al 7 cuando ya hoy día tienen un 5. Si no se acreditan ingresos de un año a otro, opera también una cláusula que fija una cuota anual sucesiva con un 2% de interés. Y luego de 12 años desde que la deuda se hizo exigible, se analiza la deuda y si el saldo es superior a 200 UTM, se prorroga por 3 años más la obligación de pago. Y luego de estos 15 años, si se ha pagado de forma ininterrumpida, el saldo remanente se condona. Es decir, tiene una estructura ya interna propia. Luego, importante señalar que en el plan de tratamiento del Fondo Solidario, va a ser que las universidades van a poder decidir voluntariamente si participan o no del plan. Y esto es importante porque obligarlas implicaría incurrir en inconstitucionalidad, ¿no? Así como la participación de la universidad, esta se obliga a que las cuotas se calculen en virtud de los tramos de contingencia del plan, que son los mismos del FES, pero manteniendo la aplicación del umbral del 5% que ya mencionaba anteriormente, que es el límite o umbral que el propio Fondo Solidario ya tiene. Asimismo, por la participación en el plan, las personas van a tener también derecho a la condonación inicial, que en este caso será de cargo del mismo fondo. Por otra parte, para la adscripción al plan, la cobranza de los créditos se realizará a través de la Tesorería General de la República esta vez, calculándose las cuotas pertinentes con los ingresos que reportan a la propia, sin necesidad de realizar el trámite que actualmente deben realizar de declaración jurada de ingresos ante la notaría. Con esto se libera a una parte importante de las personas de la carga burocrática que está aparejada a este proceso notarial de declaración jurada de ingresos, ¿no? Y también a las instituciones de los gastos y tramitación de cobranza. Finalmente, como contracara de la obligación y gasto en que debe ocurrir la universidad para participar en este plan, se habilitará el uso de los excedentes del Fondo Solidario para financiar crédito interno a estudiantes que excedan el NMA1, por ejemplo, para gastos asociados a la adopción de medidas de modernización académica, de gestión institucional
y para implementar acciones destinadas también al desarrollo de investigación, creación e innovación. Porque va a quedar plata en el Fondo Solidario, ustedes saben, y de hecho se discute todos los años en la ley de presupuesto. Creo que esta es la última, sí. Por último, presidente, el plan de reorganización y condonación de deuda educativas tiene también modificación a otros cuerpos normativos. Por una parte, se elimina la limitación de cobro para todos los estudiantes que no estén en FES ni gratuidad. Esto busca incentivar que la mayor cantidad de personas ingresen al financiamiento de la educación superior porque ello le da sostenibilidad, obviamente, al sistema, teniendo más gente luego que pueda contribuir a ella, ¿no? Por otro lado, también se modifican los gatillos de gratuidad, esto es importante señalarlo, actualizando la metodología de cálculo del PIB no minero, porque antes era el PIB tendencial, y modificando los guarismos, haciéndolos más exigentes en términos de la recaudación para efectos de incorporar los demás deciles que vienen en la progresión de la cobertura de gratuidad. Recordemos que estamos en el sexto. El paso al siguiente decil sería bajo las reglas que está planteando hoy día el proyecto de ley, si es que este se aprueba. En segundo lugar, se modifica también la ley 21.094 sobre universidades estatales, en el sentido de incorporar la facultad para castigar en su contabilidad las deudas incobrables siempre que hayan sido contabilizadas oportunamente y si se hubieran agotado prudencialmente las acciones de cobro. Esto es súper importante porque actualmente se le exige a las universidades estatales que hayan prescrito las acciones judiciales, siendo mucho más engorroso el procedimiento para efectos de su contabilidad, afectando significativamente su estado financiero, y esto es algo que impacta además en la acreditación de las propias instituciones. Además, incorporamos la facultad de condonar total o parcialmente los intereses, reajustes, multas y gastos de cobranza respecto a las deudas que tienen a favor las universidades de conformidad a criterios de general aplicación que la propia universidad defina, lo que también tendría efecto sobre la actividad contable de las universidades del Estado. Esto también en pos de que ellas puedan convertir deuda que actualmente es incobrable en deuda cobrable y por tanto comenzar a recuperar esos ingresos. Eso, presidente, es lo que corresponde a la descripción del proyecto. Muy bien. No sé si alguien tiene dudas sobre esto. Sí, ya. Muy bien. A ver si alcanza, ministro. Si no, vamos a tener que dejar lo que quede para la próxima. Sí. Dado que la sesión es hasta las 5, yo sugeriría que preguntara al ministro ahora mismo. Porque después no se le van a poner, no, porque yo no, o sea, voy a exponer Va a quedar a la mitad. sesión. Entonces van a quedar demasiado. ¿Alguna duda? Sí. Pregunta. No, tengo esta duda. Uno de los que... Es una pregunta por parlamentario. ¿Pregunta después? Ahí te boicotean de tu mismo. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Sí, tengo varias dudas de para dónde va esto. Porque acá dicen las instituciones de educación superior adscritas deberían regirse por un régimen de regulación de aranceles, costos necesarios y razonables. ¿Quién define cuáles son los costos necesarios y razonables? O sea, porque cada universidad tiene costos distintos, ¿ya? Y por eso ha tenido problemas con la gratuidad algunas universidades. Leía por ahí 718, 158 millones de pérdidas que tienen algunas que están muy complicadas, digamos. Más algunas con malos manejos financieros, universidades estatales, digamos, sobre todo. Ese sería a ver, se le exigiría transparencia activa, planta de personal y remuneraciones. En algunas universidades, a lo mejor, porque no son universidades públicas, digamos, publicar los nombres completos con sus remuneraciones, ¿no será un poco invasivo a la privacidad, digamos, puede ser? Quizás el tema, 2 años de obligación de pago por semestre cursado. Salario mínimo no paga, cesante tampoco paga, me decían. Eh, pero acá estamos hablando de 20 años de un impuesto que vas a pagarlo sí o sí por sobre tus ingresos. Y si tú puedes doblar el pago del monto de la carrera que te prestaron, porque vas a tener, si estudiaste 5 años, o en mi caso, ¿no? Son 10 semestres, son 20 años pagando.
y las remuneraciones a medida que va pasando los años debieran ir aumentando, por lo tanto tú vas pagando, aumentando el tramo y vas pagando más incluso de lo que usaste. Em, Mire, aquí hay una buena, el Servicio de Impuesto Interno determinará el monto a pagar de acuerdo a los ingresos y la tesorería recaudará. ¿Qué ha pasado con los créditos CAE que el gobierno ha pagado? O sea, cada uno de los gobiernos paga a la banca, ¿sí? El crédito CAE y se queda con el cobro. ¿Por qué no utiliza el mismo sistema del Servicio de Impuesto Interno y de la Tesorería para cobrar esos créditos que tiene? Y yo quisiera saber si existe un resumen, ¿ya? De cuánto crédito se han quedado los respectivos gobiernos, digamos, del crédito CAE y cómo hace la cobranza, cómo está cobrando ese crédito. ¿Ah? Porque creo que es importante, porque no es que se le pagan al banco y se queda el gobierno sin cobrarlo. Aquí tiene una fórmula de poder cobrarlo. Eh, Sobre el tema de la tasa, por eso preguntaba la tasa marginal por tramo. Aquí, la persona que gana 2 millones, 2 millones y medio, que son los profesionales que se capacitan, que salen al extranjero, ganan más 3, 4, algunos ganan mucho más, van a pagar el 8%. Están en un tramo de impuestos del 8%, pero en ese tramo también pagan un tramo de impuestos. Entonces, lo que están haciendo aquí es que va a superar el tramo de impuestos como si ganara el doble, porque los tramos de impuestos, no sé si me expreso bien, pero si tú tienes un tramo de impuestos que paga de los 3 millones, pagas un PPM, ¿cierto? Mensual y pagas un impuesto a la renta al final de año. Bueno, esto es como si estuvieras en un tramo superior, es como si estuvieras ganando más, porque este impuesto durante 20 años va a ser un impuesto para ti. Entonces, están castigando como si tú estuvieras, ¿cierto?, en un tramo superior de impuestos, como si estuvieras ganando 6 o 7 millones en vez de ganar 3 por este hecho. Eh, por eso tengo varias dudas más, digamos. Aquí tengo otra. Dice, las personas que ya saltaron sus deudas al CAE. Ah, las personas que ya saltaron su deuda CAE tendrán derecho a rebaja de impuesto global complementario y todo eso. ¿Cuánto es la potencialidad que hoy vamos a dejar de percibir como país por esta menor recaudación de los impuestos globales que le vamos a dar a aquellos que ya pagaron? Porque tiene que haber también eh, un- 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 un hecho de ese tipo. Eh, y por último, acá está. Más o menos vuelvo a ver. Aquí las universidades tienen un activo, cuentas por cobrar, ¿cierto? Y el tirarlo a pérdida, eh, van a tener claro, una liberación de eso. Pero deuda incobrable em, no es deuda irrecuperable, digamos, porque incluso hay empresas que compran deudas, ¿ya? Que son incobrables y igual las pueden cobrar. Esto significa que ya se extingue la deuda con respecto a la persona que pidió CAE o crédito en las universidades estatales. Gracias, presidente. Muy bien, diputada Rojas y de ahí diputado Romero. Sí, bueno, gracias por la exposición, ministro Cataldo. Yo quería destacar algo que el ministro mencionó en su exposición y que tiene que ver con que en la Comisión de Educación la votación fue bastante transversal, del todo transversal en la discusión sobre la condonación, en los 3 mecanismos de condonación: inicial, adicional, la condonación progresiva y con las consideraciones que tiene. Y que por lo tanto el grueso de la discusión se centró en lo que tiene que ver con el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Y creo que tiene sentido que haya sido así la Comisión de Educación, porque en definitiva ese es un problema real que tenemos hoy día en términos del financiamiento. Entonces, unificar el sistema es algo que tenemos que hacer hoy, unificar el sistema de financiamiento. Y lo que trae esta propuesta es eso. Entonces, efectivamente tiene un carácter bien técnico la discusión que hay que dar. Y a mí, presidente, me preocupa que, de acuerdo a la urgencia que el proyecto tiene, nos pongamos también un plazo razonable para la discusión y para la votación.
¿ya? Esto después se tiene que votar en la sala y tiene otros pasos más, entonces creo que igual en el tiempo que queda también podríamos tomar definiciones de aquello, de cuántas sesiones vamos, si es que vamos a recibir o no invitados. Este no es un proyecto que nosotros tengamos que votar en general, solo tenemos que pasar a la discusión en particular porque ya tuvo una comisión técnica, pero tiene una característica y es que igual lo vamos a ver casi todo, porque casi todo está relacionado en definitiva con las materias de Hacienda. Entonces eso lo hace distinto de otros proyectos en donde a veces vemos uno o dos artículos. Entonces son varios artículos los que vamos a tener que votar y a mí en ese sentido me parece relevante que también vayamos viendo los tiempos que nos vamos a tomar en la comisión, considerando que hay otras urgencias, que hay más proyectos, etcétera. Entonces, si pudiésemos dejar un calendario fijo, creo que es relevante por la expectación que genera la discusión de un proyecto como este y como, insisto, decía, en materia de condonación hay un acuerdo bastante amplio que yo creo que en esta comisión también se va a mantener, pero que en la otra discusión evidentemente surgen hartas dudas como las que ha planteado acá el diputado Mella. Muy bien. Diputado Romero. Gracias, presidente. A ver, me soplan por el interno que en realidad la votación de la comisión técnica no fue tan transversal, fue 8-5, fue como acá, así de transversal, digamos. No, pero dije en condonación. Ah, ya, No me- entonces, ya, bueno, no sé, ahí esto hizo la diferencia, ya. Ya. Oye, a ver, presidente, yo quería preguntar respecto al tema del título de crédito que surge de la pregunta que hace el diputado Mellado. Aquí, obviamente que cuando no se, no, el deudor no paga el Estado, la deuda se extingue respecto del banco, pero se produce una subrogación y por lo tanto el acreedor ahora ya deja de ser el banco, sino que es el Estado. ¿Se van a iniciar esos cobros o se les va a comunicar a estas personas que tienen que venir o a incorporarse a este régimen o finalmente se les va a perdonar este asunto? Lo otro, presidente, es que acá entiendo que esto aquí va a tener una rol importante el servicio de impuesto interno. Entonces, la ley, he escuchado harto los ingresos de la persona, tanto porcentaje va a tener que pagar de acuerdo a sus ingresos. A ver, ¿estos son ingresos tributarios o ingresos, como se entiende normalmente, que se llama de sueldo? ¿Ah? Que la gente dice tanto del sueldo, tanto sus ingresos, porque si una persona tiene rentas, tiene intereses de títulos de crédito, finalmente le van a hacer una liquidación al servicio de impuestos. Entonces, mire, sus ingresos, claro, usted gana tanto, pero en realidad tiene ingresos por más. ¿A qué se refiere? ¿Alguna renta? ¿Se va a incorporar? ¿Se va a entender todo eso? ¿Lo hace el cálculo? Y lo otro, presidente, que bueno, que tal vez el ministro de Hacienda va a hablarlo, pero yo me sorprendo porque se habla aquí de condonaciones como quien habla, como jugando al Metrópoli, le vamos a bajar 60, 40, 50, primero tanto acá, después le vamos a bajar más por allá. Entonces, esto está pensado, o sea, tenemos plata para hacer estas condonaciones con tanta facilidad. Yo hasta el momento en el Congreso no había visto un proyecto así con tanta condonación y tanta granjería. Entonces, aquí, como se trata de la Comisión de Hacienda, se me prenden las alarmas del tablero y quería a ver cómo me fundamentan que esto efectivamente es así, porque para mí el que debe tiene que pagar nomás, así, así simple. Entonces, a mí me gustaría saber cómo se fundamenta eso. Bueno, van a haber más sesiones, pero por lo menos estas son mis inquietudes hasta este minuto. Muy bien, ministro, lo que alcancemos a responder. Presidente, quedan solo 10 minutos. Yo creo que vamos a necesitar más que eso solo para responder la primera pregunta que tiene que ver con la regulación arancelaria. Entonces, quizás, no sé si habrá más preguntas para consolidarlas todas y quizás en la próxima sesión poder responderlas todas. O si no, Eso nos sí. vamos a las que podamos. Porque Podríamos- además hay otras. Podríamos aprovechar. Dijo, ¿Hay alguien presidente, que tiene? solo para terminar, porque además muchas de las preguntas que están acá las va a abordar el ministro de Hacienda en su propia presentación también. Ok. ¿Alguien más tiene preguntas sobre lo que puso el ministro de Educación? Bueno, a ver, algunas cosas las voy a ir abordando yo, otras las va a abordar también el subsecretario, para poder profundizar más en el diseño de cómo funcionan hoy día los instrumentos. Pero a ver, respecto a la condonación, bueno, el supuesto, después el ministro va a mostrar los datos y las cifras específicas, pero el supuesto es que hoy día el gasto que está haciendo el fisco en la compra de las carteras, en la recarga y en todos los demás instrumentos que tiene el CAE son mucho mayores que el transitar a un modelo donde
convertamos deudas que hoy día son llamadas incobrables porque la morosidad es grande, se van comprando esas carteras, luego no se recauda, eso tiene que ver con lo que decía el diputado Mellado también, y en efecto el costo proyectado es menor, es más, la proyección de ahorro a largo plazo, bueno, de hecho no a largo plazo, ya en el tercer año, segundo año, vamos a evidenciar ahorro es significativo, ¿no? Llegando a 3.500 millones de dólares en el marco de los 10 años luego de aprobada e implementada la ley. Eh, Luego, sobre el pago contingente, el diputado Mellado, por su intermedio presidente, planteaba que podrían haber casos de efectivamente gente que va a pagar más de lo que les costó la carrera. Bueno, hoy día ese supuesto es un 100% así, digamos, porque además de la tasa de interés que supone el instrumento y de que las condiciones de flexibilidad que presenta el CAE, por ejemplo, la contingencia de los ingresos y eso también requieren de que el estudiante esté al día. Por lo tanto, la inmensa mayoría, la mayoría de los estudiantes deudores que no están al día en sus pagos no pueden acceder tampoco a los beneficios o subsidios que presenta el CAE. Eh, Están pagando ese adicional y al mismo tiempo están pagando copago. La sumatoria de eso siempre va a ser mayor que el costo real de la carrera. En el caso del FES, y de hecho la Comisión de Educación de la Cámara pidió un estudio a la Biblioteca del Congreso, se evidencia que la inmensa mayoría, la gran mayoría de los estudiantes que estudian con FES, según la proyección de ingresos futuros, los promedios, y se estructuró una metodología, va a pagar una cifra muy cercana, me refiero cercana por debajo o igual a el valor de lo que costó su carrera. Hay un segmento de estudiantes que van a pagar más, sin duda, y eso es parte de lo que está considerado como parte de los flujos y es parte del diseño también. Naturalmente son temas que vamos a tener que discutir durante la tramitación del proyecto. Luego, porque está el estudio de la biblioteca, hay que pedírselo, de hecho lo debe tener la comisión, la secretaria de la comisión, el estudio de la biblioteca de la BCN. Sí, 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 sí. Y hay otros estudios también, presidente, que podemos hacer llegar, que se han hecho por parte de expertos extranjeros, investigaciones, que se han hecho respecto al FES incluso, ¿ya? Eh, sobre la regulación arancelaria, me gustaría que el subsecretario pueda explicar un poco cómo opera, pero efectivamente no es una definición discrecional, no es una definición que haga el ministerio por sí y ante sí, de hecho no lo hace el ministerio, lo hace una comisión autónoma de personas que son seleccionadas por su expertise para ese efecto según lo que establece la propia ley. Así que me gustaría, presidente, ofrecerle al subsecretario que pueda abordar eso. Tiene la palabra, subsecretario. Gracias, presidente. Por su intermedio, la pregunta del diputado Mellado, presidente, respecto a la regulación de aranceles. El proceso de regulación arancelaria que nosotros tenemos proviene no de esta ley, sino de la implementación de la ley 21.091, donde está la gratuidad, que se aprueba en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet con un acuerdo transversal en el Parlamento, donde se define en este acuerdo avanzar en su sistema de regulación permanente basado en costos necesarios y razonables. De hecho, la ley estima propone este concepto y además establece una serie de variables en torno a los cuales tiene que hacerse la regulación. Por razones de impugnación en Contraloría, en la regulación que intenta el gobierno anterior se cae y este gobierno está obligado a llevar adelante el proceso de regulación. Luego, como existe ese proceso de regulación, lo que hace FES es tratar de volver compatible este instrumento de financiamiento con la arquitectura global del financiamiento de la educación superior, de tal manera de tener una regulación consistente y coherente. Esta regulación, como mencionaba el ministro, no es que el ministerio se ponga a definir de manera arbitraria los montos, los costos necesarios razonables, sino que hace todo un trabajo técnico que ha sido bastante pormenorizado junto a la institución de educación superior y que finalmente determina una comisión, un panel experto que se escoge por alta dirección pública, que tiene miembros que representan al sistema de educación superior y donde hay personas expertas también en materias de regulación en otros ámbitos, de otros ámbitos económicos, como puede ser gente que viene de experiencia regulatoria en otros sectores, lo que quiero plantear, y que se establece con bastante rigor técnico
los costos de grupos de carreras, porque el legislador en su momento no quería que hubiera una regulación ad hoc a cada carrera de cada universidad, digamos, que se podía prestarse para situaciones confusas digamos, no una regulación de carácter técnica, sino una puja más bien de intereses con determinado tipo de institución. Lo que hace la regulación es recoger la complejidad del sistema, los costos necesarios y razonables, y lo hace en virtud de una política de Estado. También es importante aclarar esto, que una vez se establecen los montos de la regulación, las transferencias quedan establecidas, por lo tanto no se somete a, digamos, discusión presupuestaria, digamos, hay una fijación a partir de una política de Estado de estos montos. Es un proceso bien complejo, también se podría explicar con mayor detalle, pero que participa un panel, o sea, la voz vinculante final la tiene un panel de expertos, no el gobierno, y es un proceso que este gobierno lleva adelante en la implementación, en el marco de la implementación, insisto, no es parte de este proyecto de ley, sino en el marco de la presentación digamos, de la implementación de la ley 21.091. Por supuesto, en general, todos los procesos de regulación en materia de esta envergadura van a ser objeto de crítica. Esto siempre ha ocurrido así, nosotros tampoco esperamos que no sea la ocasión, simplemente señalar que el año anterior, o sea, el año 2024 para el año 2025, alguna institución de educación superior privada ingresaron un requerimiento en la Contraloría acusando problemas procedimentales, y la Contraloría estableció que el sistema, el procedimiento se llevó adecuado de manera, fue adecuado, es decir, cumplió con la normativa como corresponde y fue fiel al espíritu de la ley. Y finalmente señalar que si usted, por ejemplo, observa la cantidad de recursos y el impacto global que tuvo la gratuidad no es posible establecer una ligazón entre la entrada en régimen de la gratuidad y una especie de aumento de las situaciones de riesgo, las dificultades del financiamiento de la educación superior. De hecho, la Superintendencia de Educación Superior, que es también un organismo independiente, hizo un estudio hace poco que demuestra que no puede establecerse un vínculo vis a vis entre gratuidad y dificultades de financiamiento de las instituciones de educación superior. Sé que a veces es una figura que emerge en las discusiones y en los debates, pero tendrían que revisarse de manera específica los caso a caso, las dificultades que puedan tener la institución, y también recordar que en este momento más del 90% de la matrícula de educación superior está en instituciones que no tienen riesgo financiero. Este es uno de los momentos históricos en que la educación superior cuenta con más recursos y en que las situaciones de dificultades de algunas planteles son acotadas y no dan cuenta de una situación global, y probablemente se trate de los momentos en que la educación, insisto, ha tenido mayores recursos. Por supuesto, esto no implica que no haya situaciones puntuales a las cuales debamos revisar y hacer seguimiento. Gracias, presidente. Muy bien. Muchas gracias. Se terminó el tiempo. Se terminó. Estamos en la hora, diputado. Ya. Anúncialo para que lo prepare. Sí, No lo no, vamos a lo que responder. pasa es que a mí me gustaría saber de las universidades que tienen en Chile, digamos, si ustedes tienen un comparado de qué porcentaje de sus alumnos son con gratuidad, 30, 50, 60, 80, digamos, qué porcentaje son de séptimo, octavo, noveno decil, digamos, y décimo decil, para saber cómo le va a golpear a esas universidades o a qué porcentaje de universidades le va a golpear más que a otras con respecto a este tema del FES. Pues yo creo que nosotros tenemos que empezar a ver, desde el punto de vista macro, si le va a golpear más a una u otra, si le va a golpear más a las privadas que a las del Consejo de Rectores, del CRUCH, no sé. Hay que evaluar también a quién le va a golpear este tema, porque aunque usted diga que el tema de los aranceles se fija de una manera imparcial y todo, todos se quejan, todas las universidades se quejan, digamos, que no le llegan los recursos que le llegan antes, que están mal fijados y que sus costos son mayores y que no pueden tener investigación, etcétera. Entonces, hay que ver primero cuál es la torta, ¿cierto? En cada universidad, si es que ustedes efectivamente la tienen para que si la pueden preparar. Muy bien. Vamos a ver, porque ya nos han pedido audiencia para este proyecto. Vamos a ver también los proyectos que nos quedan con urgencia, lo que tenemos para la próxima semana del salario mínimo.
Así que vamos con la Secretaría, vamos a revisar todo eso y vamos a organizar el desarrollo de este proyecto, les vamos a avisar con tiempo y todo eso. Así que por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias, ministro, por su presencia, directora, subsecretario.